Buenas noches, compañeros y maestra. Mi nombre es Alejandra Domínguez González. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Curso la licenciatura de Derecho. Mi materia es Juicio de Amparo 2 y el nombre del reto es el reto 6 con nombre Litigio Estratégico. Mi número de matrícula es 200000447 y bueno, las instrucciones son claras, nos dieron a escoger entre 3 temas y yo escogí lo siguiente. Es el litigio estratégico y el derecho a la información. Primeramente, el tema que yo escogí se centra en que sin lugar a duda para alcanzar la plena incorporación de los estándares internacionales de derechos humanos en México, es necesario llevar a cabo reformas legislativas que permitan armonizar el orden jurídico mexicano con el derecho internacional. Los derechos humanos, sin embargo, aunque es tarea necesaria, también es importante tomar conciencia de que no es suficiente. Este elemento se fortalece y se enriquece con el concepto de litigio estratégico de los derechos humanos, el cual constituye el centro de reflexión de este tema. En México existen violaciones de los derechos humanos perpetradas por el mismo sistema de justicia, situación que se ha visto agravada, entre otras problemáticas. En general, las deficiencias en el debido proceso legal generan un gran número de violaciones de derechos humanos e impide el goce y el ejercicio de los derechos que se ven implicados en estos procesos. El derecho a la información. Los abogados tenemos un compromiso con el Estado de Derecho que va mucho más allá de la mera observancia de las leyes, de su interpretación y su utilización, que rebasa el seguimiento puntual de los procedimientos y las formas de acceso a los sistemas de impartición de justicia y procesos de elaboración de las normativas. Conocido también como litigio pragmático, el litigio de interés público o de causas justas, el común denominador de los conceptos está referido en sus efectos. El efecto de un litigio de impacto rebasa los intereses personales de las partes. Los intereses individuales o de los clientes representados se ven superados por el interés de la sociedad. El derecho a la información en México. Una de las grandes victorias de la sociedad civil fue convertir un derecho el acceso a la información pública y los logros se tradujeron en la adopción de la legislación federal en la materia. Pues bien, la sociedad civil quiso asegurar que su derecho recién nacido continuara nutriéndose y adquiriendo forma después de partido. Así fue como se optó por echar a andar un mecanismo de seguimiento y verificación de la implementación efectiva del derecho. La tutela de los derechos humanos es un aspecto que todo abogado debe tener presente siempre, de forma que está un aspecto central en su manera de actuar. Para lograr esta tutela nos encontramos ante muchos casos que no tienen un procedimiento fijo, sino que debemos sistematizar las herramientas, que quiere decir que como juristas tengamos a nuestro alcance para construir una estrategia que nos lleve a lograr la defensa de los derechos humanos y como consecuencia la preservación de la dignidad humana. El litigio estratégico, también conocido como litigio de alto impacto, es aquel que a través de un uso estratégico de herramientas legales nacionales o internacionales, como lo mencionábamos líneas arriba, busca generar un cambio en la sociedad protegiendo los derechos humanos de una persona o una colectividad. Los mecanismos con los que se interpreta un litigio estratégico son tan vastos como el derecho mismo. Sin embargo, hablaremos de destacar algunos de los más importantes: acciones colectivas, juicio de amparo, procedimiento administrativo, litigio estratégico a nivel internacional. Una de las herramientas que promueve para litigar estratégicamente es el caso del acceso a la información. El derecho a la información se ha convertido en fechas recientes en uno de los ámbitos centrales de la discusión en torno a la relación del Estado como sociedad civil. Uno de los objetivos del acceso a la información es contribuir a la democratización y vigencia del Estado de Derecho.
considerando lo más importante, bueno, yo considero algunos puntos, que es el acceso a la información representada de manera de un método de observación por parte de la sociedad de las actividades que desempeña el gobierno y sus miembros, obligándolos a pegarse a las normas y sus procedimientos, procurando que hagan siempre bien su trabajo. Otro punto es, la información permite y fomenta la actuación de las personas en vida pública de cada país, así como el ejercicio de sus derechos políticos. Es necesario crear conciencia de las garantías individuales que otorga la Constitución y a partir de esta ejercer los derechos subjetivos que emanan de ella. La promoción de los derechos humanos se intenta hacer efectivo en el derecho de acceso a la información. Creemos que una de las formas de hacerlo es mediante el ejercicio a través de lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esta fue aprobada en el 2002 como resultado de la participación de los grupos de sociedad que llevaron una iniciativa propia en el Congreso. Según el artículo 1 de la ley citada, esta tiene como finalidad promover lo necesario para garantizar el acceso a toda persona, la información en posesión de los poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, el cual otra identidad federal. Conocer y saber cómo se aplican es una de las maneras de ejercer y promover la efectividad del derecho a la información. El acceso de la información como herramienta para realizar propuestas de forma legislativa. Otra de las acciones se sitúa en el ámbito de las propuestas de reforma legislativa, como es el caso en concreto en una figura de acción que tiene como objetivo promover la eliminación de sanciones penales establecidas en los artículos 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 y 127 de la Ley de la Población, la Ley General de Población, ya que estos criminalizan la migración indocumentada bajo los supuestos y penalistas que se indican a continuación. Esto ya es un caso que yo les voy a platicar así como lo más resumido posible. Una de ellas dice hasta 10 años de prisión. El extranjero que habiendo sido expulsado de inerte nuevamente territorio nacional sin haber obtenido un acuerdo de readmisión, al extranjero no exprese su actitud o condición de ser expulsado para que lo autorice y obtenga un nuevo permiso de internación. O sea que si no acredita, 10 años de prisión. Entonces, hasta 6 años de prisión al extranjero que habiendo obtenido legalmente autorización para internarse al país por incumplimiento o violación de disposiciones administrativas o legales a que se condicionó su estancia, se inserte ilegalmente en el mismo. Por ejemplo, si ya le negaron el paso y esta persona intenta volver a ingresar a dicho país. Otra es hasta 5 años de prisión al mexicano que contraiga matrimonio con extranjeros solo con el objeto de que éste pueda radicar en el país, acogiéndose a los beneficios de la ley que establece para estos casos. Al extranjero que contraiga matrimonio con mexicano solo por el objeto de radicar en el país, acogiéndose a los beneficios que establece la ley. Bueno, ya lo repetimos 2 veces. Y hasta 2 años de prisión al extranjero que intente entrar ilegalmente al país. Este es una de las causas por las cuales es necesario el derecho a la información para que de esta manera, con un litigio estratégico, podamos defender este tipo de situaciones. Dice, consideramos que tales penalizaciones vulneran los derechos humanos de los migrantes, criminalizan la pobreza, la búsqueda de oportunidades, se basan en la política criminal contraída al derecho penal y al mínimo de principios básicos del derecho penal democrático, ya que no respetan los principios de legalidad, proporcionalidad, necesidad y lesividad, y se suma una pluralidad de sanciones previstas para las mismas conductas. En conclusión, dicha solicitud se llevó a cabo con triple finalidad de conocer el fondo de las declaraciones del gobierno mexicano. Realiza una investigación que nos permite emitir más argumentos a favor de la despenalización de la migración indocumentada y promover el derecho de acceso a la información por sí mismo.
Bueno, en el caso presentado, la información que se obtuvo sirvió para comprobar la veracidad de las declaraciones del gobierno mexicano e investigar más a fondo sobre el tema de las sanciones penales que establece la Ley General de Población para los Migrantes Indocumentados. Con dicha información se respaldan los argumentos para solicitar respuesta de forma legislativa y despenalice la migración indocumentada. Además, también se logró fuera consistente la problemática de implicar solicitar documentación de identificación a refugiados y migrantes y además personas que por su situación no cuentan con ello como requisito. Entonces, el litigio estratégico tiene herramientas muy relevantes que ofrece el juicio de amparo para plantear un litigio estratégico, que puede ser la suspensión con efectos anticipados del juicio de amparo, declaración de inconstitucionalidad